Todos los pacientes fallecían. Es que en un turno de noche yo recuerdo perfectamente 3 pacientes jóvenes. Entonces esto es complicado. Sabes que en el fondo en esos momentos no puedes hacer nada por ellos. Antes o después muchos llegaban al final de su vida por una enfermedad que no tenía curación. Por Dios, ¿cómo es posible que pasen estas cosas? Una cosa es leerlo en la literatura o que te lo cuenten y otra cosa es verlo en persona. Mi idea fue en principio quitarme la vida, huir, escapar. Porque sabía ya que le quedaban días, horas. Cuando me di cuenta ya era tarde. El primer caso de SIDA en España se diagnosticó en 1981 y 3 años después comenzamos a hablar también de VIH en Canarias. Han pasado 40 años y se siguen produciendo nuevos casos. Esto nos sugiere un montón de preguntas. Por eso hoy visitamos a Amos García, jefe del Servicio de Epidemiología del Servicio Canario de Salud, en busca de respuestas. Amos, ¿cuándo se diagnostica el primer caso de SIDA en Canarias? Pues el primer caso de SIDA en Canarias, en España fue en el año 81 y en Canarias fue en el año, si no recuerdo mal, en el año 84. Fue un caso que nos tocó bastante porque éramos conscientes que estábamos ante un problema de salud muy importante, que estaba ocasionando mucha tensión, mucho temor porque se desconocía. ¿Cómo fueron aquellos primeros años con la Fueron enfermedad? Muy duros, muy duros. Evidentemente, sobre todo fueron duros para las pobres personas, para los pobres individuos que resultaban afectados y que se les tenía que dar el diagnóstico, que era casi en aquellos momentos, era casi darles una sentencia de muerte a las personas que eran positivos al VIH. Yo me acuerdo que en muchas ocasiones estar en contacto con algún VIH positivo y haber compañeros que tenían hasta dificultades para darle la mano. Y eso lógicamente es terrible. Nos comentabas antes que era muy duro tener que enfrentarte a un paciente y decirle prácticamente, o sea, que estaba sentenciado a muerte porque no había ningún tratamiento. ¿Cómo se lo tomaban los pacientes y cómo se lo tomaba la familia? Porque al final esta es una enfermedad que se padece en todo el ámbito familiar, no solamente el enfermo. Era un drama, el paciente se lo tomaba irremediablemente mal. Y la familia, lógicamente, con sufrimiento también, porque ven como a un ser que ha estado formando parte de esa unidad durante tanto tiempo, de repente empieza a crear su camino hacia el fin. Kiko, ¿qué supuso para ti la llegada del SIDA? Al principio no mucho, porque lo oía y otra gente lo tenía, pero a mí no me decía nada porque no lo tenía. Pero ya cuando me enteré, sí, fue un cambio grande porque me asusté, porque todos morían. Y entonces digo, bueno, pues ya me tocó la lotería, ya voy listo.
Las grandes infecciones fueron por la jeringa, la mayoría éramos toxicómanos, yonquis, y luego con relaciones sexuales. Pero como no había ese gran ambiente gay, pues la mayoría que lo teníamos éramos heteros, vamos a decir. Yo sé que en Las Palmas y en Tenerife fue al revés. No había medicaciones, no había nada y eso, lo más probable es que fuera listo, que te ibas a morir. Pero ya luego, cuando empezaron, creo que fue en el 95, las primeras medicaciones, el Retrovir creo que fue la primera, ya la gente empezaba a tomárselas y se recuperaban un poco y no morían. Entonces ya empezó a cambiar la cosa. En tu caso personal, ¿cómo te dijeron, cómo te enteraste que eras seropositivo? Yo entré en prisión y en aquellos tiempos todos los que entrábamos a prisión nos hacían la prueba del VIH, de la hepatitis, las pruebas de los virus. Y bueno, entré y a los 10 días me llama el médico que así, dice, ¿tiene el SIDA? Así, muy seco, muy frío, muy... Digo, ¿qué dice? Dice, sí, tienes el SIDA y... Claro, no había medicaciones, no había nada, pues bueno, claro, estaba preso, pues allí a una esquina a comérmelo yo solo. ¿Y en la seguridad social, cómo lo comunicaban? Tampoco era la panacea. Para hacerte las analíticas te daban la hoja con todos los análisis que tenían que hacer y arriba te marcaban una cruz roja con un círculo. O sea, que a donde quieres que iba era... Claro. Eras un sidoso. Oye, Kiko, cuando te comunican que tienes SIDA, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? La muerte. Yo pensé que ya iba listo, que ya se me había acabado. Nada, después ya, los 2 o 3 días, digo, pues nada, esto será enfrentarlo un poco, decírselo a la familia. De hecho, se lo dije a mi madre y a mis hermanos, y bueno, pero sí, era una sentencia de muerte. ¿Te sentiste apoyado? Sí, por mi familia, siempre. ¿Y cómo era tener SIDA en Lanzarote? No sé si había alguna diferencia entre tener SIDA en Lanzarote, en una isla capitalina, Sí. en una isla... Yo porque tenía la suerte que siempre he trabajado por mi cuenta, pero conozco mucha gente que los echaron de muchos trabajos cuando, claro, el hospital es pequeño y nos veíamos todos allí y la gente que no lo tiene también nos veía. Y entonces empezaron comentarios, a varias gente que conozco la despidieron de sus trabajos de camarero o de lo que sea, pues cuando se enteraron que eran positivos. Era duro. Era feo. Tener el bicho era feo. ¿Sentiste rechazo? Sí, alguna vez. Sí, oía conversaciones que te dejaban, pues eso, te daban ganas de irte. Es mi médica de cabecera la que se preocupa por alguna sintomatología. Entonces, ante esta situación, me hice las pruebas de rigor y en las 2 primeras salí negativo y en una tercera, después del periodo de ventana, evidentemente, salgo positivo. Me lo comunica ella con mucho pesar, con mucho dolor y con mucho miedo. Y yo, paradójicamente, en ese momento, pues estaba muy tranquilo. Yo sabía a lo que me había expuesto y sabía cuáles podían ser las consecuencias. Bueno, yo soy de la generación de 1982. Entonces, cuando nacimos, muchas de estas generaciones en el mundo, yo creo que es indistinto a cualquier parte del mundo, nacía todo un miedo muy grande asociado a las personas. No sabíamos por qué, veíamos a la gente muy cercana. Yo, en el caso mío, tenía 2 familiares muy cercanos que enfermaron mucho en distintas partes del mundo y de manera muy rápida murieron. Yo creo que había mucho miedo en ese momento, no sabíamos lo que estaba pasando, que muchas de estas personas fueron totalmente echadas de sus entornos sociales, laborales y de afectivos. Nosotros como niños, ¿no? Es aquella generación de los niños de los 80, donde veíamos que ese movimiento de libertad asociado a los movimientos del Peace and Love se convertía en un movimiento de sufrimiento, de muerte prematura y sobre todo de mucho dolor.
hablaría de dolor, desconcierto y sobre todo mucha incertidumbre por el futuro. Nacíamos una generación de niños, niñas, donde no sabíamos qué nos iba a deparar ese futuro, pero lo que sí teníamos en la cabeza es de que el sexo en libertad estaba un poco más controlado que una década hacia atrás. Creo que es importante recordar que las políticas que se hicieron en su momento sobre el VIH fueron políticas, utilizando una metáfora, de matar mosquitos con bomba. Se iba hacia lo más general, que era proteger a las personas para que no tengan prácticas de riesgo, pero quizá se combatía de manera poco igualitaria con las personas que ya tenían el VIH. Lo que se buscaba en ese momento no era salvar a estas personas, simplemente se buscaba que no contagiaran a más personas. Las campañas de VIH fueron muy agresivas, hablábamos del sí da o no da, el SIDA igual a muerte, y lamentablemente estos mensajes han calado tanto y están grabados tan en el ADN de muchas personas que aún existe ese rechazo, no por un rechazo real y tangible, sino un rechazo heredado. Se los aislaban, se les daban tratamientos, cuando empezó el AZT, tratamientos experimentales, que eran total y completamente nocivos para su vida, pero que mantenían el virus a raya. Tenía una perspectiva completamente médica y urgente de necesidad. ¿Así? Sí da. ¿Así? No da, no. ¿Así? No da. No da. ¿Así? Sí da. ¿Así? No da, no. ¿Así? No da. Ana Rosa, hace 30 años no estarías aquí, a cara descubierta probablemente, contándome tu caso. Sí, es que no lo ¿Qué ha cambiado para que tú hoy estés aquí, con toda la tranquilidad del mundo, dando tu cara y sin ningún reparo a que pueda ser reconocida después de que se emita esta entrevista? Me ha cambiado ver otras personas que han estado en la misma situación que yo y han sido valientes, han dado la cara, comunicando la enfermedad que tienen y llevando la vida que llevan, una vida como el resto de la sociedad. ¿Cómo le cambió la vida cuando el SIDA aparece en nuestras vidas, y valga la redundancia, cuando empezamos a conocer que hay una enfermedad nueva, que no se sabe cómo tratarla, que hay personas que empiezan a adquirir esa enfermedad y que no hay cura? ¿Cómo le cambió a usted la vida? Para mí fue, se me vino el mundo encima. No sabía qué hacer, no podía decírselo a nadie porque ha sido siempre una enfermedad que está estigmatizada. Entonces, si se lo decía a alguien, me iban a rechazar. Tenía un trabajo, trabajaba abajo en el sur, en Jandía, y tampoco me quería quedar sin trabajo. No sabía quién decírselo. Me casé con un gallego, de hecho fue la persona que me contagió el VIH, él era toxicómano. Y nos casamos y nos fuimos para Galicia. A mi familia nunca se lo dije, ni a mi entorno de compañeros de trabajo, ni nada. Entonces, para mí, bueno, por lo menos estoy lejos, pero a la vez sé que no me van a poner en la calle por tener el VIH. ¿Pero te deprimiste en algún momento? Sí, al principio me deprimí. Incluso estando en la península tuve un intento autolítico. Intenté cortar las venas. Pero cuando miras atrás y piensas, caramba, que es que yo caí en una depresión, estuve a punto de quitarme la vida y mira dónde estoy ahora. No, yo cuando miro atrás miro la valentía de haber pasado por lo que pasé y con la felicidad y la alegría que vivo hoy el día a día. Eso sí, yo no hago proyectos de futuro a largo plazo, no. Vivir ahora, yo por ejemplo esta mañana me levanté y digo, hoy no sé qué hacer. Hago lo que surja. De hecho, estoy de vacaciones y Ecuador así, pero que no es que tenga una programación de, dentro de 3 años me voy de viaje. Sí, me gustaría ir de viaje, sí, oye, pero es que si no llego. Y en cuanto a que todos nos vamos de este mundo, eso es ley de vida. O sea, que porque yo tenga el VIH, yo no me voy a ir antes que usted. O sea, que... Y no nos vamos todos.
¿Qué echaste en falta en esos años? ¿Qué necesitabas? Hablar con alguien que estuviera en la misma situación que yo. A ver cómo llevaban su vida del día a día, cómo habían afrontado el decírselo a los familiares, en el trabajo, en todas esas situaciones. Yo, cuando di el paso de serme visible, fue un poquito porque me animaron y como ya yo venía de antemano de que tenía ganas de eso, de darme a conocer, para que vieran eso, que yo tengo el VIH, pero físicamente sí, estoy un poquito delgada, pero esos son efectos secundarios de los retrovirales del comienzo. Pero yo hago la vida como todo el mundo. Tengo mi trabajo, tengo mi casa, tengo el huerto, voy a música, al gimnasio, el baile. O sea que eso no me impide el vivir. Según sabemos, 1984 es el año en el que se diagnostica oficialmente primer caso de SIDA en Canarias. Pero ¿en qué momento la comunidad médica tiene conciencia o toma conciencia de esto es serio, esto es más serio de lo que parece? ¿En qué momento se produce esa reflexión? Cuando empezaron a llegar los primeros casos, y aquí fue pues, a mediados de los años 80, viendo la gravedad de los casos y viendo la rapidez con la que empezaron a aparecer nuevos casos, pues ya fue un motivo desde luego de preocupación, yo diría que importante desde el principio. Mediados de los años 80 ya estábamos preocupados, seriamente preocupados por lo que había y por lo que se nos venía encima. Y encima no había cura, con lo cual me imagino que no solamente afectaba lo que era el día a día de la organización del trabajo, de atención a los pacientes, sino además esa frustración de tenerlos y no poder hacer nada. La infección VIH lo que produce es una inmunodeficiencia. El virus en sí, el virus de la inmunodeficiencia humana, lo que produce es una alteración del sistema inmunitario. El virus en sí no produce enfermedad, sino lo que hace es alterar las defensas del organismo. Y si alguien se queda sin defensas, pues entonces tiene lo que conocemos en medicina como una inmunodeficiencia, y eso da lugar a que puedas tener distintas enfermedades. Entonces, esas enfermedades las podíamos diagnosticar y algunas de ellas las podíamos tratar. Desde ese punto de vista tratábamos pacientes. Lo que era imposible tratar era la inmunodeficiencia que estaba debajo. Y en cuestión de unas semanas o unos meses aparecía una segunda enfermedad, una tercera, una cuarta, que iba debilitando al paciente hasta que al final fallecía. Había muchas familias que tenían 2 o 3 miembros de su misma familia con VIH. Entonces ingresaba un miembro, se iba, ingresaba otro. Entonces esa época fue muy complicada, antes de los 90. Yo me enfrenté a esto según terminé la carrera, que empecé a trabajar. A los pocos meses ya ingresó aquí el primer paciente con VIH, que en ese momento no se sabía ni lo que era. Y me daba miedo porque era algo desconocido. No era lo mismo tratar a un enfermo que estuviera en fase 1 que tratar a un enfermo que estuviera ya en fase terminal. Momentos delicados de la medicina, porque muchos enfermos que estaban ya en esa fase terminal y que no iban a tener salvación, llegaron a pedir incluso la eutanasia. Desde el punto de vista médico, ¿cómo se afrontaron esas situaciones? Improvisando bastante, intentando tratar los síntomas y tratando pues mejorar en lo posible la calidad de vida y evitando sufrimiento. Es lo que muchas veces nos veíamos obligados a hacer en aquellos momentos. Lo mismo que ocurre ahora con determinadas enfermedades, con otras enfermedades que no tienen la solución que tenemos ahora mismo para el VIH. Desde el punto de vista de la estigmatización. Esto era una patología que al principio no se conocía, era una sentencia de muerte inexorable, se moría el 100% de las personas hace 25 años, pero luego también hay una parte y es que esta patología para colmo se ligó a determinados grupos de la población, sobre todo inicialmente, a drogadictos, que es algo muy peyorativo y que lleva unas connotaciones pues, de segregación, vamos a decir así, y también homosexuales masculinos. Los VIH siguen sin poderse sentar en un sitio donde la gente pase y diga, ahí están sentadas las personas que están infectadas por el virus del SIDA. Nosotros estamos acostumbrados porque vivimos día al día con estos pacientes y no notamos esa diferencia, pero sí que hay pacientes que nos cuentan que en su medio ambiente no lo pueden comentar, que su familia tampoco, y algunos incluso en ir al centro de salud porque siempre tienen conocidos y sigue habiendo rechazo. Enrique, ¿cuándo escuchas hablar de SIDA la primera vez? Seguramente como casi todo el mundo, ¿no? Y especialmente con el caso de Rock Hudson, ¿no? Que fue el que tuvo más repercusión mediática inicial, ¿no? Y a partir de ahí
No era una cosa lejana, no era una cosa exclusiva de Estados Unidos, no era una cosa exclusiva de grupos sexuales o determinadas, lo que se llamaba las H, ¿no? El VIH se la conocía como la enfermedad de las 5H, las 4H, 5H. Se decía que el VIH era tradicionalmente algo característico de homosexuales, heroinómanos, hemofílicos, haitianos, y hay una quinta H en alguna literatura que se engloba y también incluye a las hookers, que en inglés significan prostitutas. Luego se fue investigando y se vio que el VIH no era una enfermedad de grupos de riesgo, sino de grupos vulnerables y más vinculado a prácticas sexuales de riesgo. Había prostitución callejera, drogadicción en la calle, habían toxicómanas que esas estaban en la calle y ahí ya no estaban en casa, no estaban cuidadas, no se lavaban, lo hacían en los coches y ahí podían coger enfermedades y ahí ya no se podían controlar, no la podían controlar nadie. Le daban un carnet y la que tenía sífilis, tenía cualquier cosa, lo ponía. Y ponía los días que iba, porque tenían que ir todas las semanas a ponerse una inyección, y la que no iba, y si la paraba la policía o venía una inspección de pedir los carnés, y eso se la llevaban. Hombre, yo pienso que desde la enfermería, como tú dices, uno de los principales actores que tratamos con personas que tienen necesidades de salud, la pandemia del SIDA creo que rompió todos los esquemas que se tenían hasta ese momento y sorprendía, ¿no?, de que de repente había muchas personas con neumonías, con cánceres cuyo origen era inexplicable y se veía que había muchísima mortalidad. Nuestra prioridad es pues atender las necesidades de salud, sociales, psicológicas que tienen las personas y en este caso pues los enfermas de SIDA. En aquel entonces el perfil y las necesidades de las personas con VIH han cambiado de los 80 a los 90 cuando no habían tratamientos. Lo que se hacía prácticamente era el acompañamiento hasta el final de la vida, porque era el VIH, el SIDA era una sentencia de muerte, no existían tratamientos hasta creo que el 87, si no me bailan las cifras, que se sacó el primer antirretroviral, el AZT, la sidobudina, pues el SIDA se tenía como una condena a muerte. Mucha gente lo vivía desde el estigma, vivía el rechazo de sus amigos, de su familia, fruto de una enfermedad desconocida. El primer artículo de opinión que escribo en mi vida en un periódico tiene que ver con este tema, sí, sí. ¿Y hablaba de? Hablaba se llamaba Ánimo Profe, y era el caso de un profesor de un centro educativo de Las Palmas de Gran Canaria que por una denuncia externa dan a conocer al conjunto de la comunidad educativa que está afectado por el VIH, ¿no? Se monta una carajera impresionante, las familias se trasladan al centro, presionan a la consejería y logran que lo echen, ¿no? Y yo además tenía referencias de su buen hacer pedagógico, tenía fama de ser muy buen profesor, y escribí ese artículo, digamos, a contracorriente, dándole ánimo en un momento que me imagino que el mundo se le fue encima. Me marcó mucho también el caso de una niña malagueña, creo que tenía 8 o 10 años, que la echaron de su centro de estudios, ¿no?, por la presión social, ¿no? Me pareció tan doloroso el ver como una pequeña... ella no entendía nada. Y eso era el conjunto del pensamiento hombre, no digo toda la sociedad, de una parte importante de la sociedad. ¿Cómo trataron los medios de comunicación la información relacionada con el SIDA? Hubo de todo, como ha ocurrido en otras facetas, desde aspectos sensacionalistas o informaciones sesgadas a gente que lo hizo con mucho rigor y seriedad. ¿Y qué fallos crees tú que se cometieron cuando se dio información sobre el SIDA en aquellos primeros años, sobre todo por el desconocimiento de lo que se estaba informando? Lo que funcionaba era el desconocimiento y aparejado ese desconocimiento la estigmatización. Claro, de entrada casi era una maldición bíblica, ¿no?, que afectaba a colectivos que ya tenían sobre sí una presión social importante. No estamos hablando del mundo, ni del Estado español, ni Canarias de hoy, sino de hace 30 años o 40 años. Por ejemplo, los temas de la homosexualidad, había un mayor conservadurismo social y no había, hoy podemos ser vanguardia mundial en cuanto a la igualdad, ¿no? Entonces no lo había. Luego la presión religiosa también, ¿eh?
El Papa de entonces se negó y rechazó tajantemente que se pudieran usar preservativos en medio de una pandemia que, por ejemplo, en determinados países supuso un verdadero genocidio. Recomendar el preservativo en aquellos momentos en nuestro país seguía siendo duro recomendar, porque prácticamente se nos acusaba de que estábamos potenciando las relaciones sexuales entre la gente joven. Lo que queríamos era salvar al mundo de las infecciones. Había que potenciar el uso del preservativo. Era la única vacuna que teníamos frente al SIDA. Era de plástico y se llamaba preservativo. No tuvimos ese miedo porque siempre estábamos bien cuidadas con los condones. Había gente que venían que no querían condones. Y todavía es que hay gente que piden sin condón. Y gente casada que no le dan miedo de ir con sus mujeres después. Yo trabajando en las salas de fiesta, porque yo fui artista, y habían bailarinas que salían con los clientes, pero ellas siempre llevaban sus condones y se cuidaban. Y nunca me enteré de ninguna que lo tuviera. Posteriormente, evidentemente, el impacto fue tan dramático que se empezó a entender que el promocionar el preservativo era un instrumento clave. Por lo tanto, fíjate, era desde el ámbito conservador y de supuestos planteamientos progres se cuestionaba el uso del preservativo. ¿Y cómo valorarías las campañas que se pusieron en marcha en su día para prevenir el Yo contagio? creo que fueron fantásticas. Aquella del preservativo, de quién es esto, que salió un profesor y todos los chicos se levantaban, es mío, es mío, es mío. Fueron absolutamente necesarias y vitales. Yo creo que ha sido una de las campañas sanitarias mejor diseñadas. Aquello de póntelo, pónselo, ha sido brillante. He encontrado esto en el vestuario. ¿De quién es? ¿Qué? ¿De quién es esto? Mío. 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 Póntelo. Pónselo. Yo pertenezco al colectivo LGTBI y nosotros, desde que sales del armario y te das cuenta de tu sexualidad, las infecciones de transmisión sexual forman parte de nuestro imaginario colectivo. Estamos unidos por la historia. Es decir, hablar de movimiento LGTB es hablar de lucha contra el SIDA. Estamos muy, muy unidos. El VIH, debido a que los primeros casos diagnosticados casualmente fueron en homosexuales, luego se vio cuando Rock Hudson, Magic Johnson, muchos artistas, muchas personalidades, muchos famosos de diferentes orientaciones sexuales, diferentes etnias, diferentes clases sociales, se infectaron e incluso murieron de SIDA. Eso se fue, digamos, deconstruyendo de que ya el VIH no era una enfermedad asociada a determinados colectivos, sino que esto es una cuestión de prácticas sexuales. Uno de los grupos que más estaba afectado, especialmente en Estados Unidos, era el de los homosexuales varones. También hay que decir que muchos los grupos de homosexuales en Estados Unidos fueron uno de los que más colaboraron por interés en prevenir la transmisión de VIH por vía transfusional. Eso no quiere decir que ser homosexual signifique SIDA, significa que era la práctica sexual o las relaciones sexuales lo que había llevado ahí. En España, de todas formas, el grupo de población más afectado por el VIH era el de los toxicómanos, los heroinómanos, el de los toxicómanos por vía intravenosa por compartir jeringuillas. Yo vi el SIDA en medicina interna, básicamente toxicómano. Luego vi, porque al ser hematólogo llevábamos hemofílicos y los hemofílicos habían sido tratados, con VIH eran tratados en hematología. Y a veces era dramático ver el problema familiar, el problema que se generaba, ver a padres perder a sus hijos, ver a padres que se le infectaban los 2 o 3 hijos que tenían. Y gente además que luchaba y que seguía que era todo tipo de condición, desde
gente humilde a profesionales, empezar a desarrollar la enfermedad del SIDA, tú los ibas tratando y antes o después muchos llegaban al final de su vida por una enfermedad que no tenía curación y había sido contagiada en un intento de proporcionarle un tratamiento a su propia enfermedad que ya en sí también era limitante para la vida, en muchos casos. En las 2 últimas décadas se han diagnosticado en Canarias 5.000 nuevos casos de VIH. Los pacientes tienen entre 30 y 40 años. El número de hombres infectados quintuplica al de mujeres. Y en estos últimos 20 años, el número de fallecidos supera ya el medio millar. ¿Cuándo te enteraste que era seropositivo? En los 90, prácticamente, casi a finales. ¿Y qué tipo de pruebas te realizaron para confirmar que había sido infectado por el virus? Empecé con unos síntomas, no me encontraba bien, tuve pérdida de peso y acudí a un médico. Me habían hecho una prueba, di positivo, pero yo no me entero hasta el lunes que me lo dice el médico por la noche. ¿Ya tú habías oído hablar de SIDA? ¿Ya estabas familiarizado con la enfermedad? Sí, al principio de los 90 ya se oía la enfermedad, lo de la muerte de Roy Hudson y de otras personas. Pero como siempre somos personas que no pensamos de que la enfermedad llega a las Islas Canarias, pues como que no te proteges o haces cualquier tontería hasta que te estás dando cuenta de que la enfermedad llega a cualquier parte del mundo. Cuando te enteraste, cuando te lo confirman, el médico te dice, es usted seropositivo, ¿cuál fue tu reacción? Mi reacción era relacionarlo con el suicidio y con la muerte. Yo no me quería ver en una cama lleno de mangueras, ni de oxígeno, ni nada de eso. ¿Por qué esa era la imagen que tú tenías de los enfermos de SIDA? Porque lo que se veía prácticamente por la tele y lo que te enfocaban cuando la muerte de Freddie Mercury es lo que te reflejan. Entonces, claro, veías a muchas personas cuando ya iban a entrar en la etapa final. ¿A quién se lo contaste? La primera persona que lo supo fue mi padre. Ese día recuerdo de que estaba mi padre conmigo y uno de mis hermanos. Fueron las 2 únicas personas que lo supieron. ¿Con el tiempo tu familia lo fue entendiendo? ¿Te fue dando más apoyo o tu familia te volvió a la espalda? Y yo recuerdo de que hay veces que me encontraba en casa con mis padres y al ver por la tele lo del Día Mundial del SIDA, de las personas que habían muerto, el recuerdo a esas personas, al tema de los tratamientos, de los fármacos, pues a veces que me sentía un poco mal porque mi padre siempre me estaba controlando y que me decía no bebas de ese vaso es tuyo, no cojas los cubiertos, no contagies, ¿sabes? El miedo de él era como que yo iba a contagiar a otras personas. ¿Llegaste a tomar AZT? Fue uno de los tratamientos emblemáticos. Empecé con 25 pastillas y de estar a 25 pastillas al día, ahora solo tengo una. Tú has decidido hablar con nosotros, pero has preferido mantenerte en el anonimato. ¿Crees que 30 y tantos años después, casi 40 años que han pasado desde aquel primer caso de SIDA diagnosticado en España, hasta el día de hoy, los enfermos que tienen SIDA siguen estando discriminados laboralmente, socialmente? Sí, cuando tienes VIH sí es cierto de que lo tienes que tener con precaución por la discriminación tan grande que te puedan hacer. Recuerdo una vez en mi trabajo supieron de que yo era VIH, se me discriminó de tal forma que se me echó a la calle. ¿Te perdiste tu trabajo por ser seropositivo? Correcto. ¿Y ahora cómo te encuentras?
Vivo el día a día con una enfermedad que realmente no me hace daño. Vivo con ella. Es mucho mejor que vivas con ella que vivas en contra de ella. ¿En qué te cambió el SIDA? ¿En tu forma de entender la vida, en tu forma de ser, de comportarte con los demás? ¿Te cambió en algo? Hombre, te cambia porque realmente sabes que tienes un virus dentro de tu cuerpo. Es decir, ya no puedes ser padre, aunque yo quisiera ser padre, ya no puedo ser padre. Y así en todo, pues sí, tu vida cambia. Pero tienes ganas de seguir viviendo, tienes ganas de seguir, claro. te sientes con vitalidad, o sea, que quieres ser vitalista, quieres estar en positivo. Realmente yo no pienso ahora mismo en que cuál será mi último día, pero nunca pienso en la enfermedad. Berti, cuéntanos, ¿qué supuso para tu vida la llegada del SIDA, cuando se empieza a hablar del SIDA por primera vez? Durante la escuela de enfermería nos enseñaron todo aquello que necesitamos saber del SIDA, pero realmente mi encuentro con el SIDA es a principios de los 90, que es cuando yo ejerzo mi profesión. Yo había estudiado, pero la realidad es que en el hospital de día la gente que venía, tenemos que recordar que era una gente que venía en un estado pues tremendo, es decir, un grado de caquexia. Caquexia es una delgadez excesiva. Las defensas las tenían bajo cero o muy cerca de cero y podían presentarse cualquier enfermedad común que nos diera a nosotros, a ellos los mataba. Uno no sale preparado de enfermería no. para enfrentarte de la noche a la mañana con una pandemia como aquella, ¿no? En la que la gente moría, y moría delante de ti prácticamente. Exactamente. Desde el año 80, 81, 82 que aparecen los primeros casos, hasta el año 96, el usuario, pues más o menos era la enfermería y los médicos anteponerse a cualquier signo y síntoma que pudiera aparecer para poder tratar esa infección oportunista que podía aparecer, para evitar que el usuario se nos fuera. Empiezas en los 90. Sí. ¿Cuál es la situación en los 90? El problema del VIH o del SIDA en sus inicios es el estigma. Sí, nosotros teníamos seres humanos que venían a nuestras consultas y no venían con familia. Sus familias no querían saber nada de ellos. Venían, se ponían su tratamiento, les poníamos su hidratación, sus calmantes, lo que el doctor pautara, y era triste, muy triste. Has nombrado el hospital de día varias veces, sí, en lo que llevamos hablando. Sí. ¿Qué supuso justamente la puesta en marcha del hospital de día para las personas que tenían VIH? Lo que es el hospital de día en sí, en todos los hospitales, es un cambio, ¿no? Un paradigma diferente. Era usuario que acudía a urgencias, papá, y lo ingresábamos en planta, ¿no? Para poner tratamientos, cosas que a lo mejor se podían hacer en una unidad especializada, como son los hospitales de día, y luego ir cada uno a su casa y hacer su trabajo y hacer su vida normal. Pues para estos pacientes el hospital de día fue un cambio porque ellos iban directamente a ingreso y muchos de ellos morían y no volvían a sus casas. El hospital de día se monta, vamos a decir, los sabios de aquella época, pues y diseñaron lo de una unidad en el que se pudiera administrar tratamiento, en el que se pudiera atender y hacer los cuidados de enfermería y los diagnósticos y los tratamientos y terapias médicas en un entorno seguro, hospitalario, pero sin necesidad de quedarse en el hospital. Porque hoy en día hay más información, ya se sabe en las redes y circula incluso hasta en YouTube, que se sabe en el Instagram y todas estas cosas muy modernas que tenemos hoy en día, que hay informaciones que nos avisan de qué es el VIH. Pero hace 28 años, cuando yo empecé, no había tanta información. Se estigmatizaba mucho. A mí como profesional, yo también sufrí ese estigma. A mí hubo alguna persona que me dijo: pues si trabajas con VIH, yo contigo no quiero saber nada. Sí, ese estigma, mira, se me pone los pelos de punta, sí, ese estigma que ellos pudieron sentir, los pobres, esos seres humanos extraordinarios sufrieron un estigma que en cierta manera también lo veías y sufrías con ellos. Era muy duro. Por tu experiencia a lo largo de todos estos años, sí, ¿qué es lo peor del VIH? Todos aquellos que se fueron. Y de todos esos seres humanos aprendimos muchísimo. Yo
aprendí muchísimo de cada uno de ellos, y de cada uno de ellos yo cierro los ojos todavía y me acuerdo. Y me vienen conversaciones que tuvimos en soledad y me decían, Berti, tú no te desanimes, no pierdas ese ánimo, esa forma que tú tienes de ser positiva. Sí, en estos 28 años de ejercicio profesional, sí, todos esos mensajes que me dejaron son el testimonio de su vida, de esa vida corta, pero de una enseñanza brutal. Ellos me dieron más de lo que yo les di a ellos. ¿Podemos decir que se ha frenado la enfermedad en Canarias o no? Si lo que estamos hablando es de las nuevas infecciones, no. Seguimos viendo todos los años aproximadamente el mismo número de personas que acuden a nosotros porque se acaban de diagnosticar de que están infectadas por el VIH. Curiosamente, los colectivos que al principio eran donde aparecía con mayor presencia la enfermedad, el de hombres que realizan sexo con hombres, progresivamente es un grupo poblacional donde va descendiendo el número de infectados porque van cuidándose más a la hora de tener relaciones, mientras que en el marco heterosexual empieza a crecer el número de infectados. ¿Y por qué no se habla ya de SIDA, 30 años después? Pues eso me gustaría saber a mí, porque sigue estando presente en nuestra vida. Posiblemente no se abre porque ya no tiene el impacto negativo que tenía desde el punto de vista clínico. O sea que estamos viviendo en realidad una falsa realidad. O sea, no se habla del SIDA y lo que se cree que es que ya lo del SIDA está controlado y que está superado. Y no es así. No es así, no está controlado ni superado. Está mejorado desde el punto de vista clínico, pero seguir existiendo, sigue existiendo. ¿Cuáles dirías tú que son los retos de futuro? Creo que es fundamental que la gente, y especialmente la gente joven, tenga una buena educación afectiva y sexual. Y creo que en eso sí que seguimos fallando. ¿Hay esperanza? Hay esperanza. ¿La veremos? La veremos. Tuve un sueño hace 28 años y era conseguir ver envejecer a los usuarios que venían a la unidad, verlos tener nietos, verlos tener su familia y hablo en general, ¿no? Es decir, tener sus parejas, tener sus casas, tener su vida, tener sus trabajos, y ese sueño se ha conseguido. Yo creo que hace falta contar la historia de todas las personas seropositivas, algunas no porque ya han muerto, pero sus familias sí que están vivas y algunas han sobrevivido pues a los años 80 y 90 y esa historia merece ser contada y creo que no somos conscientes y el movimiento LGTBI también tiene una deuda con las personas seropositivas por todo ese sufrimiento que todavía no se ha saldado. Es una pena todos estos pacientes que se quedaron atrás, pero cuando ves pacientes que conociste hace 30 años y los sigues viendo ahora con una buena calidad de vida, muchos con familia, que han tenido hijos, la verdad es que te da alegría. No está todo perdido. Nunca pienso de que mis últimos días están cerca. Y el futuro y la esperanza pasa por atravesar esa barrera epidemiológica y tener la pastilla de la empatía. Yo intento ver la vida desde que hay que seguir para adelante, que esa enfermedad no me impida hacer la vida como el resto de la sociedad. Pues Ana Rosa, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por brindarme esta oportunidad de animar a todas esas personas que estén encerradas por su enfermedad, que tarde o temprano hay que salir. Durante todos estos años de pandemia hemos aprendido muchísimas cosas. Los avances médicos, además, han permitido que una enfermedad inicialmente mortal sea algo más llevadera. Y lo más importante de todo, la vacuna que erradicará el SIDA definitivamente está cada vez más cerca.